El meu article es titulava «Qui té por de les memòries de traducció?» I el vaig escriure en un moment en què no estava clar què acabaria passant amb aquesta mena d'eines. 20 anys després, podem dir que estan clarament integrades en el sector i que la gran majoria de traductors les fem servir. No hi ha hagut l'hecatombe que alguns preveien. Ara bé, la professió continua avançant, i, un cop aclarit el paper de les memòries de traducció, apareixen altres reptes que encara no sabem com encarar. Com la traducció automàtica, per exemple. Qui sap què ens trobarem en el futur? Hola, el meu nom és Jordi Mas, soc de Softcatalà. Fa 20 anys parlava dels canvis que són necessaris perquè una aplicació es pugui adaptar a una llengua, el que anomenem internacionalització. Amb aquests 20 anys el que ha canviat és que les aplicacions són molt més complexes, no? Tenim assistents de veu, tenim rellotges intel·ligents, tenim aplicacions mòbils, però la necessitat no ha canviat, no? Tots aquests tipus de dispositius i aplicacions continuen necessitant ser adaptats perquè després es puguin localitzar, es puguin adaptar a les diferents llengües del món. Gràcies. L'article que vaig escriure al número 1 de la revista era «La gestió de projectes de localització». L'he rellegit, i tot és perfectament aplicable exactament 22 anys després. L'únic que ha canviat és que l'article esmentava la norma de qualitat ISO 9001 que era per a tota mena d'empreses, i ara els serveis de traducció tenen una ISO pròpia. En aquest sentit el sector ha avançat. La línia de recerca que exposava en aquell article ha canviat tant que ha esdevingut obsolet. Com cercar informació el 2003 i ara no té res a veure per les formes i les fonts, però algunes coses no han canviat, com ara la necessitat de poder avaluar les fonts i tenir confiança, quelcom que hem vist que la desinformació feia més clar que mai. Si aquell moment Google ja s'albirava com una nova bona eina, quasi 20 anys després la seva hegemonia com a font de cerca i referència esdevé molt important. Per sort, en una disciplina tan dependent de la tecnologia, podem veure com s'ha accelerat la confiança i la seguretat dels usuaris, tot i que no sempre segueix trobant-se la millor informació en el moment que es vol i de la forma que es vol. Així, l'aparició de les xarxes socials i com els usuaris i usuàries accedeixen a la informació i el coneixement ha donat un tomb, no sé si més democratitzador, però sí que més descentralitzat. Hola a tots, m'han donat l'oportunitat de recordar un article que vaig escriure a la revista Tradomàtica fa 20 anys on parlava, principalment, de les millors tècniques que nosaltres aportàvem a IDISC en la manera de treballar. I tot i això comentava la solitud del traductor. El traductor que treballava des de casa i que estava connectat amb sistemes que en aquella època començaven a ser nous, com els xats i les plataformes col·laboratives. Tot això ha continuat de la mateixa manera. El que sí que potser ha canviat és la percepció del valor que tenim de la paraula. En aquella època ho feien traductors humans invertint-hi moltes hores i molts coneixements, i havien de ser persones molt especials, i en aquests moments els sistemes automàtics de traducció automàtica basats en Big Data o en intel·ligència artificial aconsegueixen obtenir uns resultats virtualment indistingibles i tot això ha avançat moltíssim. Tot i això, continua sent necessària la utilització de persones humanes que permetin fer una molt bona gestió del talent i identificar aquelles persones més adequades per fer la feina i comprovar que els sistemes automàtics estan redonant realment els resultats que esperem. I això és el que ens dediquem a fer ara, bàsicament controlar les màquines. El primer artículo en Tradomática lo publiqué en el año 2006, en el número 4, junto con María González Davis, y era sobre el uso de la traducción automática en la clase de traducción y de lenguas extranjeras como herramienta didáctica. La parte didáctica se podría trasladar a un uso actual, se proponían actividades colaborativas, reflexión, pero ciertamente lo que ha cambiado es la herramienta, la traducción automática, que ofrece unos resultados que no tienen nada que ver con los de la época en que se escribió el artículo. Por lo tanto, una propuesta didáctica tendría que adaptarse a las prestaciones actuales de la traducción automática. L'article feia un recorregut de l'evolució històrica dels sistemes de TE, fent èmfasi en l'impacte que la recerca lingüística i les diferents teories havien tingut sobre aquesta evolució, així com en les limitacions que les aproximacions purament lingüístiques tenen i com els mètodes estadístics s'havien imposat per superar aquestes limitacions. La perspectiva de l'article era que el paradigma dominant dels propers anys serien els sistemes híbrids, combinant el coneixement lingüístic amb l'aprenentatge a partir de les dades. Res en aquell moment feia preveure la revolució que introduirien,
A partir de 2014, les xarxes neuronals i molt particularment l'arquitectura coneguda com a transformer, possibilitant una tecnologia amb resultats que l'acosten a la traducció humana. Quin és el paper de la recerca lingüística en aquest nou paradigma, si és que en té cap? En el año 2013, en el número 10 de la revista Tradumática, publiqué un artículo que se titulaba La traducción automática en las empresas de traducción. Bueno, os voy a decir que en casi estos 10 años transcurridos, el cambio que se ha producido en lo que se contaba en ese artículo hasta ahora ha sido enorme, aunque ya se vislumbraba el uso de la traducción automática y la posedición, que empezaba ya a sentar carta de naturaleza. Muchos se habrá visto por ahí en foros de discusión entre traductores y demás, ese miedo que había a la aparición de la traducción automática, que iba a suponer pues algo así como el meteorito que iba a acabar con la traducción humana, ¿no? Si esto hubiera sido tal, en cualquier informe que se vea de la facturación mundial del sector, habría descendido. No solo no ha descendido, sino que ha crecido a una media aproximadamente del 7,9% anual, con un ligero retroceso por la pandemia, claro está, pero recuperando ahora los valores anteriores. Si echamos la vista atrás, el modelo que había entonces pues se tiraba todavía de modelos híbridos, con reglas, con corpus y demás, ¿no? Entonces era posible en el trabajo de posedición rastrear de dónde procedía el error e intentarlo modificar con la ayuda de los ingenieros. Pero ahora con la traducción automática neuronal, ese rastreo es prácticamente imposible. No controlas de dónde viene, de dónde lo has sacado dentro de los gigantescos corpus que utilizan, con lo cual la labor y el perfil del poseditor ha cambiado. Antes era un perfil mucho más técnico, con esa capacidad para detectar esos errores e incluso a lo mejor para poder estos mismos ingenieros o ingenieras modificarlos sobre la marcha, tocando esas reglas, esos algoritmos y demás. Ahora el papel del poseditor no es ese. Hombre, si tiene ese conocimiento, ya lo mencionábamos también en el perfil tecnológico del traductor, pues tanto mejor, porque será capaz incluso de anticiparse a algunos problemas. Pero si no lo tiene, tampoco pasa gran cosa en ese momento, en este aspecto en particular. ¿Por qué? Porque el poseditor actual está más próximo a la función del revisor de una traducción humana, salvando las diferencias, obviamente, y también sabiendo el tipo de posedición, si hay que hacerla ligera o completa, ¿no? En ese caso, hombre, se requiere también una experiencia larga en traducción e incluso en revisión para poder detectar a simple vista cuáles son esos errores potenciales, por muy poco rastreables que puedan ser. En algunos casos sí pueden ser más o menos previsibles por parte de un poseditor experimentado. Entonces, sí hay que decir que esos comentarios que se hacían en ese artículo de que, digamos, era una implantación incipiente de la traducción automática, se ha asentado completamente e incluso ya se incluyen prácticamente en todos los programas de traducción asistida como coincidencias a partir de un determinado porcentaje, digamos por ejemplo 74, con coincidencias aproximadas. Pero claro, aquí entra en juego también, y esto hay que tenerlo muy en cuenta, el problema de la confidencialidad, el conocimiento del cliente de que se está utilizando esa tecnología y determinadas cuestiones muchas veces más relacionadas con la ética profesional que con la tecnología en sí misma. Entonces sí, ha variado mucho ese escenario, por así decirlo, ese panorama que tenemos, y hay que tenerlo en cuenta porque ahora la gran tendencia incluso de las grandes multinacionales, incluso de los grandes clientes, es abaratar esos costes de traducción mediante la posedición. Y aquí no debemos llevarnos a engaño, porque esto me recuerda muchísimo a la situación que cuando aparecieron las primeras memorias de traducción, que todos nos rasgábamos las vestiduras, que ninguno lo íbamos a hacer, que ninguno íbamos a hacer descuentos, hasta que te dabas cuenta de que sabiendo utilizarlo podía resultar una herramienta importante de productividad. Pues es la misma situación ahora. Si tú sabes utilizar bien esa herramienta, seguramente será más productivo, y no tenemos que dejarnos llevar
por la importante reducción del precio por palabra respecto a una traducción, sino sacar la calculadora y hacer cuentas, ver la distancia de edición, porque sorprendentemente en la mayoría de los casos va a ser más rentable que una traducción pura y dura, aunque sea inferior el precio por palabra, siempre y cuando la implantación de esa tecnología sea la debida, los motores sean los debidos y el enfoque sea el debido, que tampoco es siempre el caso. Entonces hay que estar ojo a visor para evitar esos problemas potenciales. En definitiva, ha cambiado el escenario en la forma de aplicación, pero no en la idea original. Gracias. The biggest transformation in the profession of translation since the publication of my paper in 2013 concerns Google's first introduction of its NMT in 2016. This development has significantly altered the way both professional translators and prosumers of translation interact with and employ translation data. Major advances in artificial intelligence, natural language processing, and other fields of coding have thus led to the emergence of new technologies that are also very likely to see widespread adoption in the near future, in turn impacting on how humans communicate and use verbal and non-verbal language. Augmented reality and virtual reality, tech fields with immense corporate backing, are amongst these technologies. Mixed reality was only in nascent prototype stages a decade ago, yet advances in this field are also expected to see widespread adoption across a wide range of settings and business cases, for example, gaming, medicine, automotive industry, secondary and tertiary education, language learning, etc. Smaller and less obtrusive eyewear and earwear devices will enter the market, and this inevitably follows that technology will integrate in our senses in unprecedented ways, in turn pushing the boundaries between oral and written communication. Other significant changes since the publication of my paper nearly a decade ago include developments in automatic speech recognition, ASR, and voice synthesis. The fact that machines are now able to mimic real people's voices holds serious promise, especially when combined with automated translation, for both dubbing of recorded video and real-time translation of conversations, phenomena that will potentially enable people to talk in other languages, in their own voice. Similarly, the use of ASR for language captioning and machine translation of subtitles is substantially altering the AVT industry. The same is true for simultaneous interpreting, SI, a field we can expect to see wider adoption of technology-mediated interpreting in SI workflow, as research in this area will probably blossom in the coming years, hand in hand with the advances in computational pragmatics. ASR for number highlighting in SI, for instance, was something unheard of 10 years ago, for instance. El artículo era acerca de la importancia de SLIF para la labor del traductor y el localizador. Explicaba en qué consistía, y cómo se podría influir en su desarrollo desde el punto de vista de la traducción y los traductores. Hoy en día no ha evolucionado mucho el estándar. Sigue estando utilizado de forma mayoritaria en muchos procesos de intercambio, pero muchas herramientas mantienen la versión 1.2 en lugar de haberse pasado a la 2.1. El principal problema es el enriquecimiento, la idoneidad o la eficiencia de llevarlo a cabo, de la información que proporciona SLIF sobre la parte del producto, su función y el proceso. También sería importante que pudiera permitir la visualización de lo que se está traduciendo, si bien el debate está en si eso debe ser un módulo objetivo de SLIF o de las propias herramientas. Creo que uno de los avances más importantes que ha habido en la localización de videojuegos para móvil es el uso de la localización continua, lo que permite que cuando un desarrollador añade o cambia una cadena de texto, todo está automatizado para que se traduzca de la forma más rápida y eficiente posible. En el número 14 de la revista Tradumática publiqué un artículo sobre traducción dictada interactiva, puesto que uno de los resultados del estudio que presenté en el artículo era que los traductores necesitan aprender a usar las nuevas tecnologías móviles y a dictar sus traducciones. Nos hemos concentrado en los últimos años en el desarrollo de una pedagogía específica de un curso sobre traducción dictada interactiva. Sobre traducció automàtica basada en models neuronals. En 5 anys, aquesta tecnologia s'ha establit com la predominant en traducció automàtica.
A més, ha sorgit un corrent molt fort basat en la construcció automàtica de models de llenguatge neuronals molt grans, entrenats amb volums de dades enormes capaces de realitzar moltes tasques diferents incloent traducció. The topic of the paper was the use of machine translation via online translators, Google Translate, DeepL, by students not enrolled in a translation program. The aim of the study was to understand their use of online translators and the extent to which they are capable of identifying/correcting MT errors. Quite a number of studies on a similar topic have been published on this issue since then, as this a current topic of interest of many teachers around the globe. NMT has clearly changed the game, and the use of online translators by students need to be dealt with and can no longer be ignored. We published a paper on English-Turkish literary machine translation in December 2021. In our paper, we looked at translators' interaction with technology with a focus on the differences between students and professionals. Expectedly, both groups' attitude towards machine translation and literary translation was not very positive. Yet, just a year later, we see that this has changed in some contexts, and there is more interest in using technology for the translation of creative or literary text.